y es si existe algún umbral a partir del cual compense a una pyme plantearse certificar proyectos, ¿no? Obtener informes motivados y obtener la deducción fiscal. Realmente yo creo que no está calculado, pero bueno, Galo ha dado una idea del tipo de proyectos que son los que acceden a informe motivado. Hemos visto que eh, los que más abundan están entre 100.000 y 500.000 euros, si no me equivoco. Nosotros cuando visitamos una empresa, evidentemente, si una empresa tiene un proyecto que gastos totales tiene 30.000 euros, por decir algo, 10.000 euros, yo pienso que, primera, que no es muy difícil el ver el calificativo de ese proyecto, porque normalmente no son proyectos complejos a nivel técnico, y quizá siendo un poco objetivo es fácil valorar cuál es su posible calificación, que probablemente será más bien de innovación tecnológica. Y por otra parte, el riesgo que corre la empresa tampoco es mucho respecto a lo que se puede deducir. Entonces, no todo es certificable. Yo diría que empezaríamos a hablar de proyectos certificables, pues quizá eso a partir de 100.000 euros, aunque los hay de más pequeños, ¿eh? Nosotros tenemos un acuerdo con el Ministerio y esto se hace accesible a todo tipo de empresas y a todo tipo de proyectos. También es verdad, y digo muchas veces, que hay empresas pequeñitas que tienen varios proyectos, pero que técnicamente ellas lo consideran varios proyectos y quizá se pueden presentar como un solo proyecto con varias subactividades. Entonces, el concepto de proyecto también lo define la empresa. A veces la empresa me dice, claro, es que si tengo que hacer 5 certificados, no, evidentemente no tiene sentido, pero quizá para varios proyectos pequeñitos sí que puedes presentar, ya digo, si técnicamente tiene sentido, una certificación enmarcando la línea técnica que tengan en común, o como sea, esto ya depende un poco de la habilidad en la redacción del mismo, y entonces cada uno de los proyectos lo puede presentar como una subactividad que nosotros le calificaremos. O sea, al final se le calificará todo el proyecto y cada una de las actividades que tiene, con lo cual solo es un certificado y lo asume mejor. O sea, hay un poco formas de darle un poco la vuelta. Yo suelo añadir esto que siempre hay que intentar, pues eso, agrupar. Bueno, tenemos el problema a los dos extremos, ¿no? O bien proyectos muy pequeños, que claro, el experto al final, pensar que los expertos lo hemos mencionado, ¿no? Suelen ser universitarios y tal. Si le presenta un proyecto de un par de meses ahí, de 30.000 euros, de 50.000 euros, pues le va a condicionar a la hora de ver que realmente esto has hecho una I+D que no ha hecho nadie antes que tú. Es decir, bueno, un proyecto de 30.000 euros es 30.000 euros, ¿no? Como es verdad que a partir de 100.000, yo hasta nuestro límite nosotros es un poco mayor, pero claro, me tiene que pagar a mí también, con lo cual digamos que si yo entre mi comisión, mis honorarios más el coste del certificado y todo eso se le come la deducción, hombre, sí queda el hacerlo por lo que hemos comentado, por imagen o por los puntos de fomento, es decir, puede haber motivos otros, ¿no? Pero yo creo que si el proyecto es muy pequeño, intentar pues agrupar por líneas de desarrollo, lo típico de, no sé, de las químicas, de la pintura, que tengo la A, la B, la verde, la roja, la tal. Bueno, pero ¿qué has hecho? Pues igual hay una línea de un aditivo que es el común a todos esos nuevos productos, pues intentemos ir por eso, ¿no? No por el producto final como tal, sino lo que hay detrás, la línea de investigación que hay detrás, ¿no? Y para proyectos grandes a veces al revés, ¿no? Saber partirlos y no intentar colar ahí que un proyecto de toda la empresa durante 5 años es un solo proyecto. Seguramente habrá trozos o fases que además será más fácil calificar, algunas de I+D, algunas de innovación. Una bolsa muy genérica donde no se ve muy bien cuál es la finalidad del proyecto o se pierde un poco la innovación en todo eso porque es un macro proyecto, pues también hay que hacer el esfuerzo al revés de a veces cortar un poco y ir, sí, estos niveles 100.000, 500.000 yo creo que son los mínimos, ¿no? No tengo mucho que añadir. O sea, siempre, yo creo que el entrar por este circuito tiene efectos colaterales interesantes, ¿no? Porque la deducción pues es un fin, pero yo creo que tiene el efecto colateral de documentar los proyectos. El hecho de que las empresas documenten los proyectos ya es bueno, primero porque el conocimiento se queda ahí y no se va cuando se vaya el trabajador que controla el tema. Y luego ayuda a conocer efectivamente los costes, ¿no?
esto ya es para pymes, pero muchas veces la empresa cree que está haciendo un gran negocio y es que no ha hecho números. Cuando hace números dice, oh, pues sí estamos perdiendo dinero. Entonces, yo creo que eso es bueno en cualquier caso. Y al final, yo creo que con el asesoramiento que consideren, la empresa tiene que tomar decisiones y ver qué le interesa, qué no le interesa. La vía del CEDETI puede ayudar algo. Dice, bueno, pues si tengo un apoyo por ahí y me lo dan y tal, pues ya tengo el informe motivado. En fin, yo creo que es intentar conocer todas las opciones que le presenta la normativa y hacer unos números. Sí, por favor. Hola. Sí, una pregunta. Si nos puede decir a cuánto puede ascender los costes de la consultoría y la certificación porcentualmente al importe de los gastos deducibles y si estos son gastos también deducibles dentro de lo subvencionable o dentro de lo desgravable. Gracias. Yo contesto a lo último, que es lo más fácil. Con la ley tal como está no son deducibles. Otra cosa es que, mi opinión, de cara a ese estudio que hay que hacer y diseñar el futuro y tal, yo creo que sería bastante razonable que los gastos de certificación fueran deducibles también. Pero la ley en eso hoy, o sea, lo que hay negro sobre blanco es taxativo, o sea, son gastos directamente aplicados al proyecto. No, es que no son deducibles ni los gastos para patentar. Entonces, no son deducibles. Bueno, a nivel de consultoras, básicamente todas las consultoras funcionamos con el mismo mecanismo, que es un porcentaje sobre éxito, es decir, sobre la deducción final que se consigue. Con lo cual pues puede ser de 0 hasta 30-40%, depende de volúmenes, de lo que se negocie, ¿no? Y eso sí, algunos gastos no en deducibles no son, pero en algunas comunidades autónomas han lanzado subvenciones específicas para financiarte el gasto mío de consultoría y el gasto de la certificada. Algunos solo la certificada, bueno, según la comunidad autónoma, pero digamos para fomentar el uso de esta herramienta hay subvenciones para eso. Ahora no me acuerdo, en Galicia me parece que hay, en Cataluña hubo el año pasado también, Castilla y León, es decir, si según dónde estás, pues puedes aprovecharte. Hay límites también, igual algunos te financian solo el 50% del gasto de la consultoría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que hay ayudas. Deducibles de momento no es. Y en cuanto a la certificadora, evidentemente por temas de imparcialidad no es un porcentaje del proyecto ni de lo que la empresa se va a deducir, depende principalmente, aunque no solo, pero principalmente del volumen del proyecto. Contra más grande es el proyecto, evidentemente lo asume mejor, porque el proceso es el mismo para un proyecto muy pequeño que para uno muy grande prácticamente. Entonces, para daros una idea y no dejarlo así en el aire, a grosso modo decir que a lo mejor un proyecto de unos 300 y pico mil euros de coste total, certificado puede salir por unos 3.000 y algo, por decir algo. Cambia un proyecto de, no sé, 1.000.000 de euros, ya digo que lo digo muy de cabeza, pero más o menos, pues a lo mejor cuesta 4.000 y ya no va subiendo mucho más, porque bueno, lo único que aumenta un poco es las horas que el experto dedicará a la evaluación, pero no va en proporción al proyecto, ¿no? Más o menos. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Desde el punto de vista práctico, ¿hay alguna manera de diferenciar entre los proyectos de I+D+I e innovación tecnológica si tu empresa es capaz de patentar uno de los proyectos? Es decir, si patentas un producto, ¿es directamente un proyecto de I+D+I o no tiene por qué? O sea, desde el punto de vista fiscal, y eso es importante, una cosa es que aquí ya se ha acuñado el término I+D+I y ya lo manejamos todo y ya hasta en la ley en los presupuestos generales del Estado, cuando habla de deducciones, cuando habla de ingresos del impuesto de sociedades, deducciones por actividades, yo creo que pone I+D+I o pone I+D e innovación tecnológica. Entonces, ya digamos
comercialmente se ha acuñado lo de